sí. No, ya deja de ser placer, pasión de Eva. ¿Qué más placer que poder dirigirse a los congresales? ¿Qué más placer? No, sí, claro. Pero dirigirme a los congresales para retarlos, no para felicitarlos. Bueno, vamos. Aceptamos. La verdad, bueno, buenas tardes. ¿Qué les puedo decir sobre la sensación que tengo de este Congreso? Gracias a los supuestos elogios que decía el secretario general de la Federación, me voy a permitir hablar con cierta ligereza y con bastante franqueza. Voy a dejar de lado lo que podría ser materia normal de una conversación en un congreso de una federación tan importante como la de Sanidad, y cuando se cumplen 50 años el congreso, 50 años. Y voy a hablar con cierta dureza, porque creo que los tiempos obligan a un poco de dureza y de franqueza. Nosotros en nuestro país, por distintos factores, tenemos quizás uno de los modelos sindicales mejores del mundo, en cuanto a modelo, en cuanto a conjunto de herramientas que se les brinda a los trabajadores para organizar un instrumento indispensable de la vida moderna, democrática, social y justa. Nosotros vivimos en una sociedad de conflictos, con un conflicto permanente que deja de ser simplemente un problema de pelea para transformarse en un problema de contradicción. Y la contradicción central, simple, está dada porque en una sociedad capitalista normal, diríamos, hay dos clases de gente. La que invierte en capital para producir el desarrollo, pero cuyo motivo fundamental está dado por la ganancia. Y del otro lado están los que, sin disponer de capital, tienen como único acervo su fuerza de trabajo. Ese conflicto entre el capital y el trabajo existe. Lo que hay que procurar es que haya, dentro de lo posible, abandonando la revolución, una armonización. Pero para que haya armonización entre desiguales, entre el capital que tiene toda la fuerza y los trabajadores que solamente tienen la fuerza de su organización, hace falta dar instrumentos. Vale decir, hace falta equilibrar a los trabajadores para que puedan de alguna manera discutir y plantear sus problemas al poderoso capital. Para eso, indudablemente, este país tiene una de las herramientas más, no diría perfecta, pero sí una de las herramientas más poderosas que tienen los sindicatos en el mundo. No hay muy pocos, sobran los dedos de la mano, en las que las organizaciones sindicales y los trabajadores tienen tanto a su disposición. A partir de eso, indudablemente, podemos haber desarrollado en nuestro país sindicatos como el que ustedes tienen la suerte de pertenecer, que tiene todos los medios materiales y espirituales como para equilibrar la lucha entre el capital y el trabajo, o entre el Estado y el trabajador. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad y lo han hecho y lo han logrado, de desarrollar un instrumento eficiente. Ahora, con eso solo no es suficiente. Es indispensable que en el funcionamiento de una sociedad democrática
los sindicatos y los trabajadores armonicen de alguna manera su actuación con el Estado. El Estado es importantísimo en la cohesión social entre el capital y el trabajo. Si hay un Estado adversario del trabajo, indudablemente la ganancia del capital va a ser muy grande. Por el contrario, si hay un Estado de alguna manera que armonice la acción con los trabajadores, va a haber mayores y mejores condiciones para la equidad social. De eso se trata. Nosotros, además del modelo, tenemos la posibilidad y hemos tenido la posibilidad, salvando todas las diferencias, reservas que podamos tener, hemos tenido la posibilidad de desarrollar en los últimos años, los últimos 10 años, un proceso de acumulación de fuerza altamente favorable para las organizaciones sindicales. Nos guste o no nos guste, hoy los sindicatos argentinos, las organizaciones sindicales argentinas, están, gracias al esfuerzo de los trabajadores, gracias al esfuerzo de los propios sindicatos y al respaldo estatal, están en mejores condiciones hoy que en el 2004. Primer balance. No viene para eso. Viene, es decir, están mejor. Y sería lamentable desaprovechar. Ahora, no está el tiempo político y social regalado. No viene solo. Viene con el esfuerzo de los que participan en un sistema democrático para tener el mejor Estado posible. Para lo cual, indudablemente, la acción de los sindicatos es esencial. Si en un país con sindicatos y con Estado que de alguna manera comulguen con 4 o 5 ideas básicas, indudablemente la vida de los que menos tienen va a estar mucho mejor. Ahora, a la inversa, si el equilibrio o el presunto equilibrio entre sindicatos y Estado en el enfrentamiento con el capital se desequilibra, indudablemente va a haber grandes riesgos para que pierdan los trabajadores y para que pierdan los sindicatos. Entonces, ¿qué sucede? No, aplausos no. No se venden. Nosotros estamos en la etapa del capital ahora, así que los aplausos no sirven para nada, no se pueden vender. Así que ahorren los aplausos. Nosotros, aunque nos parezca que es natural, que los sindicatos se desplacen organizadamente, elijan todos sus delegados, mantengan el monopolio de la negociación, es decir, todos los méritos que nos da el modelo sindical argentino, nos parece natural. No es cierto, no es de ninguna manera natural. Si hay un Estado adversario o enemigo de los sindicatos, lo que nos parece hoy natural va a ser absolutamente antinatural en pocos años. ¿Por qué? Porque ustedes como yo saben que hay muchísimos enemigos en nuestra sociedad, en nuestro país, enemigos del modelo sindical. Que hay muchísimos enemigos en este país, enemigos de los sindicatos. Que hay muchísimos sectores en nuestro país que desean que desaparezcan las presiones supuestamente inflacionarias que producen los sindicatos para que podamos tener una sociedad más o menos armónica. Hay múltiples peligros. Yo les marcaría uno para no ser tan cansador. El año que viene, en el mes de febrero, enero o febrero del año que viene, va a ser propuesta la suspensión de las paritarias en este país. Va a ser propuesta la suspensión de las paritarias porque se consideran que las paritarias articulan y alimentan la puja entre capital y trabajo, la puja de los salarios. Y hay una cantidad de gente que considera que la puja de los salarios alimentan la inflación. Y la enorme mayoría del pueblo argentino no la quiere la inflación. Por lo tanto, hay un grave riesgo de que una gran mayoría de la ciudadanía argentina se enfrente con los sindicatos
a causa de la inflación. Eso puede ser una jugada muy diabólica, diríamos, de enfrentar a la ciudadanía, a la sociedad argentina con los sindicatos, por considerar que los sindicatos defienden su salario y al defender su salario defienden la inflación. Eso es muy posible que ocurra en el mes de febrero. Entonces, si existen ese tipo de peligros, ese tipo de situaciones que nos pueden a nosotros hacer perder lo que creemos que lo tenemos para siempre, es casi una obligación plantearse en un país que tiene que elegir en menos de 20 días su presidente, qué modelos pueden significar uno y otro. Y yo necesariamente, con el perdón del Congreso, no puedo ser hipócrita. Acá, en esta elección, se van a enfrentar dos modelos. No porque sean un modelo de la paz y otro de la guerra, de la reforma o la revolución, no. Dos modelos donde en uno va a predominar el estado del capital y en el otro puede predominar el estado del trabajo. Entonces, no podemos equivocarnos en suponer que resulta lo mismo elegir al más simpático, al más sonriente y al que mejores colores de ojos tenga, sino al que mejor contenido de política represente. Y como sindicatos, como delegados de un sindicato muy importante, ustedes no se pueden lavar las manos. Aunque todos ustedes se laven las manos como Poncio Pilato, pero esta vez no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad enorme. Ustedes constituyen, dentro del ejército de la sanidad, el elenco del Estado Mayor. Ustedes constituyen los coroneles de la sanidad. Y los coroneles de la sanidad, frente a un combate como el que puede desarrollarse en menos de 20 días, no pueden considerar que se pueden ir a sus casas y abandonar los cuarteles. Tienen que estar en los cuarteles y saber defender de cuáles de las dos opciones que se le presentan a los trabajadores es la que mejor lo va a facilitar, es la que va a facilitarlo. Y sabemos a esta altura que el tema de los fondos buitres, el tema de la YPF, etcétera, etcétera, no son los problemas decisivos en estos 20 días. En estos 20 días, el problema decisivo hay que centrarlo en la defensa del empleo. Aparentemente, como si fuese algo simple. Hoy hay que hacer ver a todos los trabajadores de la sanidad y de otras organizaciones sindicales que está en peligro y en riesgo la subsistencia de este empleo que se ha mantenido y ha crecido en los últimos 10 años. Para eso es fundamental la alianza entre Estado y sindicatos. Para que esa alianza se produzca hay que tener un Estado amigo, o por lo menos no enemigo. Y nosotros estamos en riesgo de que se pueda elegir un Estado enemigo en las próximas elecciones. Entonces, de lo que se trata, yo no quiero de ninguna manera, en mi ánimo está hacer un tema de politiquería, pero yo siempre recuerdo un episodio que se produjo en 1933 y lo recuerdo cuando veo una actitud pasiva de las organizaciones sindicales en una hora decisiva. En 1933, en Alemania tenía el sindicalismo más fuerte del mundo, 1933. Estaba en manos de socialistas y de comunistas, fuertísimo. Tenían todo lo que podían creer. Se descuidaron en una elección de marzo de 1933 y se consideraron omnímodos, es decir, que cualquiera sea el que se resultara electo, ellos los iban a derrotar porque ellos tenían la fuerza solidaria de todos los trabajadores de uno de los países de vanguardia en ese momento. Sin embargo, ocurrió lo que todos sabemos. En 1933 asume el gobierno de Alemania Adolfo Hitler y en un año los sindicatos en Alemania habían desaparecido. Yo no digo que nosotros podamos correr un riesgo tan dramático, porque la sociedad no lo permitiría, pero sí estoy convencido que si se equivoca la elección
del presidente de la República, podemos tener en menos de 2 años un panorama sindical desolador, donde en el lugar donde hay un solo sindicato haya 10, donde hay un convenio colectivo haya reclamaciones a nivel de empresas, pero no de convenio colectivo nacional, donde indudablemente la vida del trabajador se haya perjudicado porque predomina el capital sobre la solidaridad. Y de lo que se trata casualmente es que la alianza entre sindicatos y Estado haga predominar la solidaridad sobre el egoísmo del capital. Entonces, no podemos ser irreflexivos o indiferentes. No es un problema de partido, no es un problema simplemente de idiosincrasia, de simpatía, es un problema de existencia. Hoy tenemos un modelo sindical vigente, hoy tenemos sindicatos fuertes, organizados en torno a esas ideas. Es necesario no perderlas, pero para no perderlas no solamente es necesario hacer un congreso e irse a su casa y esperar los acontecimientos, hay que militar. Y en estos 21 días de acá hasta el día de las elecciones, ningún sindicato y ningún delegado, ningún congresal puede equivocarse a quién apoyar en las elecciones, nada más. Que hacía falta. Bueno. Veo que hacía falta, yo le dije que él había vivido la década del 30.